Pues, Liora, muchas gracias por entrar a Sala 13 con nosotros. Claro. Eh, Tenemos ya tu documental que va a estar en Morelia y bueno, primero me gustaría decir felicidades, terminaste tu documental, eso es algo que vemos muy claro, ¿no? Esta lucha de terminarlo. ¿Cuántos años fueron al final de este trabajo que me parece la idea empezó en 2012, ¿no? Sí, fueron 9 años de rodaje, un año de edición y medio año de postproducción, o sea, en total 10 años y cacho. Pero se terminó. Sí, ya, ya, ya. Y ahora me llama mucho la atención que, bueno, pues a lo mejor la idea original del documental fue una y lo que vemos al final es otra cosa, ¿no? Supongo que el camino es larguísimo y lo que se vivió, pues removieron muchas cosas en lo que supongo que pensabas como creadora y como persona también. Me gustaría que me platicaras de este camino de lo que pensaste a lo mejor retratar cuando inició este proyecto y lo que terminó siendo. Sí, tienes mucha razón. Yo empecé pensando que iba a ser un documental tradicional, biográfico, sobre esta persona que para mí es mi ídolo. Y conforme fueron pasando los años y yo traté de imponer esa estructura, me di cuenta que no iba a funcionar, que con este personaje eso no se podía y que más bien tenía que aprender a fluir con él y hacer pues lo que él quisiera. Pero de pronto me encontré envuelta en eso, viviendo la vida de estar ahí con él, sin darme cuenta que estaba desatendiendo la idea de hacer un documental sobre él y de pronto ya no me creía que estaba haciendo algo, ni yo me creía a mí misma, ni tenía idea de lo que estaba haciendo y como que después de un tiempo como que decidí como como que tenía material de todo, de chile, mole y de pozole, ¿me entiendes? Y entonces en un momento como que, digo, yo no soy directora, yo soy editora de profesión, esta es mi ópera prima, y siento que la gran labor de un editor es hacer con el material que existe la mejor historia posible, ¿no? Y entonces, no lo que se pensó en el guión, no lo que el director piensa que filmó, sino lo que realmente se filmó. Y al sentarme con mis editores, con mis colegas editores, lo que me di cuenta es que esta es la historia que mejor se podía contar. Y entonces, pues, me envalentoné y aprendí a reírme de mis errores y de aceptarlos, y fue así que esta es la historia que salió. Así. No, y vemos un camino como muy, pues diferente, ¿no? Es decir, en este documental tú también eres parte y protagonista de la historia, claramente, ¿no? O sea, se está retratando la amistad con un personaje muy importante y emblemático y una joven y su trabajo, lo que estás haciendo ahora y los conflictos que también se tiene al tratar de hacer un documental, que es desde el inicio acercarse a un personaje, el vivir con ella, el vivir con él y bueno, pues tratar de generar toda esta empatía y tratar de generar los espacios y la intimidad para hacerlo. Sí, Entonces, me parece, como dices, muy valiente de tu parte el haber dicho, bueno, sí, voy a ser yo también la protagonista de esta historia y vamos a sacarlo de esta manera, ¿no? ¿Cómo fue justamente el estar, perdón, no, el hombre, no, estar hombre. e iniciar y decir, bueno, voy a hablar con este personaje que a lo mejor podrían decir o tener la fama de que es muy difícil y decir, bueno, yo voy a hacerlo y seguir, continuar y lograr esta amistad. Pues fue, la verdad sí fue difícil, o sea, fue una cosa como muy de uno a lo que te decía, como aceptar los errores propios y no odiarse a sí mismo. O sea, por mucho tiempo me odié a mí misma por grabarlo mal, porque se escuchaba mal, por todas estas cosas que tenemos esta idea de que el cine es esta cosa que se tiene que ver hermosa y que tiene que todo funcionar y que nada, nunca el detrás de cámaras debe aparecer porque no, sabes, como que siento que aceptando a Pedro como es y aceptándome a mí como soy, es como que las cosas empezaron a fluir. Y te vemos también en momentos muy importantes cuando pues estamos teniendo el contacto con personalidades de su mundo, ¿no? Personalidades que a lo mejor pues tienen una historia muchísimo más atrás de que incluso que tú nacieras. Y se ve su cara de impacto también cuando estás, por ejemplo, en esta comida, ¿no?
José Luis Cuevas, que ya no está, ¿no? El platicar con estas personalidades y decir, yo estoy en este mundo. Y me parece que eso viene también un poco atrás del corto que editaste de La Muñeca Tetona, ¿no? Donde vemos también estos súper personajes emblemáticos y donde resalta también tu trabajo de edición. Entonces, háblame un poco de esto, ¿no? De estar en contacto, digamos, la juventud con estos personajazos emblemáticos y súper simbólicos para la cultura de México. Que muchas gracias por haber visto el otro y creo que le estás dando a un punto clave que tiene que ver con mi personalidad y mis intereses. O sea, yo soy una persona que la melancolía y la nostalgia, el amor por el pasado, la admiración por las generaciones anteriores es como muy propia de mi trabajo y de mi interés y que yo siempre he tratado de desarrollar relaciones, ya sea en persona o intelectuales, creativas, justo con estas generaciones anteriores. Y creo que tanto La Muñeca Tetona como en este caso, yo siempre intento respetar mucho y homenajear a estos personajes, ¿no? Y creo que la generación de Pedro y todos los personajes que salen en la película y que se mencionan, porque sale Elena Poniatowska, sale Ida Rodríguez Pampolini, sale José Luis Cuevas, son para mí, son sueños todos. Como dices, yo estaba en esa comida diciendo, no puedo creer que yo esta niñita ahí está sentada al lado de José Luis Cuevas, al lado de Pedro, como que para mí era como la experiencia de estar adentro de uno de sus cuadros, como no creer que esto estuviera pasando y tener el honor de escuchar hablar a esta gente y que me dejaran estar ahí. Y tuviste justo la oportunidad también de tener una relación, bueno, tienen la oportunidad de tener una relación muy íntima con Pedro, ¿no? O sea, lo que vemos los viajes, este viaje a Venecia, este viaje con la chacha, al final también el día de su cumpleaños, son momentos súper, súper íntimos. Me parece que es súper loable el tener un documento muy, muy, muy importante de su vida, un testimonio de cómo es, y creo que me parece también que ha de haber sido muy difícil rescatar todos estos momentos dentro de la edición, que es el trabajo que finalmente también haces, ¿no? ¿Cómo fue Sí, este proceso? pues a veces era difícil porque yo me quería cortar siempre, pero me daba cuenta que como que yo funcionaba como un mecanismo como de que ponía a andar su humor, ¿me entiendes? O sea, como que mi personaje lo ayudaba mucho a él como a no sentir la presión de que él está siendo retratado y la película es sobre él y que lograba como soltarse un poco más y yo lo estaba como que empecé a encontrar una metodología en donde lograba que él se como que relajara un poquito, ¿no? Por ejemplo, si lo entrevistaba mientras pintaba, pues se desesperaba menos, ¿no? O si lo hacía reír y no me ponía tan seria ni hacía preguntas serias, él solito me empezaba a platicar más, ¿no? Entonces, como que en cuanto acepté que había algo en mí, como mi inocencia, como y mi emoción hacia él, que a él lo provocaba como a abrirse, empecé a entender que pues era la forma de llegar a él. Sí, pues mira, esta película puede parecer por la forma en que se grabó, que es como una cosa como muy de cine independiente, uno va con su cámara y que parece que le hice yo sola, pero la verdad es que esta película no nació y no existió hasta que me rodeé del equipo increíble que tengo. O sea, tuve un editor, guionista, Ricardo Poer, y luego Jonás Fregoso, que es mi hermano y también editor, y luego Pablo Acevedo también. O sea, tuve 3 editores, tengo 3 productoras que son increíbles y que le dieron su corazón al proyecto desde un inicio, Victoria Gutiérrez, Marion Dorname y Julia Cherrier. Luego también el músico Giorgio Yampa es una cosa espectacular que orquestó todo esto y todo era como en un sentido de lo que escucha Pedro, lo que está en su cabeza, como que todo en el espíritu de Pedro. El animador Zulu, que, o sea, esa secuencia de créditos inicial lo hizo con recortes. O sea, es un trabajo artesanal a un nivel muy, muy increíble. Luego los diseñadores sonoros, 3 diseñadores sonoros también, Chema Ramos Roa,
María Alejandra y Frosty, los tres son así un nivel de profesionalismo y de entrega y de diversión en el trabajo. Y los gráficos por último los hizo Subtrama, que son Luis y Manuel, o sea, así como lo poco profesional, si lo quieres hacer así, que estuvieron las grabaciones, el nivel de equipo que tuve, las productoras obviamente llegaron antes de la edición, ¿no? Pero desde el proceso de la edición hasta la postproducción y nuestros coproductores de Pierrot que hicieron la post también, de veras, le agradezco al universo que haya traído esta gente tan increíble a mi vida, la verdad. Y a la película, porque sin ellos no existiría. Claro. Hay una parte, me gustan mucho las frases que menciona, pues, sin querer de alguna manera, Pedro, y hay una parte donde dice, detesto la seriedad y detesto la profundidad, ¿no? Me gustaría, pues ya viendo terminado este proyecto, iniciando su camino por festivales ahora que se va a estrenar en Morelia, pues que me dijeras qué fue lo que te dejó esto, qué te sigue dejando la amistad con Pedro, qué es lo que aprendemos también de personajes tan importantes como este, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es a no tomarnos en serio a nosotros mismos, no importa quién seamos, ¿no? Como esa idea de que él es un genio y no se toma en serio, y gracias a eso hay un libro increíble que escribió Deborah Holtz, que publicaron en Trilce sobre su vida, que se llama De vacaciones por la vida. ¿Qué es eso? Que es que vivimos en una época en donde todos se toman tan en serio a sí mismos y todas las cosas en donde para vivir con liviandad yo creo que hay que aprender de Pedro a no tomarnos en serio. ¿Qué sigue, Leora? Porque bueno, pues has tenido un camino ahora importante en la edición y bueno, pues ahora inicias con esta ópera prima. eh, tienes aliados importantes. ¿Qué sigue? ¿Vas a seguir por el camino del documental o ahorita lo vas a dejar un poco en paz? No, mira, yo ahorita tengo unos proyectos, estoy editando unas películas, acabo de acabar la película de Gibran, encontró lo que buscaba, que es increíble. Hay otra película que edité que está en Impulso Morelia. Ahorita estoy editando la ópera prima de Manuel Lairene, que también es increíble. O sea, tengo ahorita proyectos de ficción y de documental de edición y la verdad sería un honor para mí volver a editar un documental y sí es algo que espero que me vuelva a tocar en un futuro. Pedro, ¿ya compartiste con él el documental? Sí, y cuando lo vio me dijo, mira, no está tan mal, sí me divertí. Entonces, eso es el mejor, ¿cómo se dice? El mejor halago que puedo recibir de su parte. Claro, lo entiendo perfectamente. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, pues gracias por este material tan importante y por darnos a conocer a Pedro también de esta manera. Y ahora, pues espero que te vaya muy, muy bien en Morelia y pues Mil que gracias sigas por abajo. verla, por esta gran entrevista y por tomarte el tiempo para platicar conmigo. Muchas gracias.